La investigación en temas de nutrición y salud es clave para aumentar el conocimiento sobre los beneficios y mecanismos de actuación en los alimentos y sus distintos componentes. También es importante investigar en otros ámbitos, como la actividad física, tecnologías de procesado y conservación de alimentos, e incluso también en ámbitos sociales, que se dedican a estudiar factores de compra, aceptabilidad e influencias psicosociales en las mismas. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, panorama actual de la investigación en nutrición. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles, desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues el día de hoy ya lo vieron al inicio de la cápsula, pues el tema que es panorama actual de la investigación en nutrición, que bueno, es área de oportunidad para el nutriólogo, que bueno, pues vamos ahorita a saber y que nos digan nuestros invitados del día de hoy de qué se trata este tema y que bueno, podamos aprender todos juntos. Les recuerdo también los medios de contacto, que es el 449-910-9260. Si tiene alguna duda o pregunta a nuestros invitados, no dude, por ahí lo puede realizar. Y bueno, pues nos acompañan el día de hoy la doctora Judith Martín del Campo Cervantes, que es la secretaria de docencia de pregrado del Centro de Ciencias de la Salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña el doctor Ricardo Ernesto Ramírez Orozco, jefe del Departamento de Nutrición del Centro de Ciencias de la Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Moni. Al contrario, el gusto es mío. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y hablarnos sobre este tema. Pero antes de iniciar con las preguntas, nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividad realizan actualmente. Doctora, por favor. Bueno, soy nutrióloga, licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, maestra en nutrición clínica por la Universidad de Valle de Atemajac y doctora en ciencias médicas también por la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy secretaria de docencia de pregrado del Centro de Ciencias de la Salud, pero también soy profesor investigador del Departamento de Nutrición. Entonces, ahí aparte, profesor. Ahí andamos. Muy bien, pues de todo un poco. De todo un poco. Maestro, por favor. Sí, claro. Yo soy licenciado en nutrición, de igual manera por parte de la Universidad de Guanajuato. Soy maestro por parte de la Universidad de Guanajuato en ciencias médicas y maestro en nutrición clínica por la UNIVA. Además, sí tengo el doctorado también en ciencias médicas por parte de la Universidad de Guanajuato. Actualmente, ahorita funjo como jefe de departamento de nutrición, pero también hacemos cuestiones de investigación y profesor de tiempo completo. Muy bien, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, hablarnos sobre este tema del panorama actual de la investigación en nutrición. Pero bueno, antes de que empecemos con las preguntas y nos expliquen un poco sobre este tema, vamos a ver una cápsula de la investigación en nutrición. Del total de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, solo el 0.74% genera conocimiento en nutrición, a pesar de que los principales problemas de salud en México sean relacionados con esta área, como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Esta información coincide con la publicada por la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, ASE, que indica que dentro de los campos profesionales de desempeño, un pequeño porcentaje de los egresados de licenciatura en nutrición se dedican a la investigación. Se observa que un gran porcentaje de los investigadores en nutrición se encuentra en universidades y centros de educación superior. Esto posiblemente a expensas de su libre elección, más que por políticas institucionales. Las instituciones donde laboran estos investigadores se encuentran en la Ciudad de México y 13 estados más de la República, pero también se aprecia la carencia de centros de investigación en el país.
No obstante, se percibe el excelso campo de oportunidades que aún falta por atender en el estudio de la nutrición. Estamos de regreso después de ver esta cápsula que nos dio la introducción al tema del día de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar primero, pues, ¿qué es un nutriólogo? ¿A qué se dedican? ¿Por qué es esta profesión? Pues, ¿qué hacen ustedes? Y bueno, que nos platiquen un poco sobre esto. Doctora, por favor. Pues bueno, la licenciatura en nutrición nace como finalidad de darle atención como medidas preventivas, de tratamiento, de atención asistencial a diversas, no nada más enfermedades, sino a la salud en general de la población. Por eso es una ciencia en la que se evalúa todo el efecto que tiene el proceso de alimentación, no nada más al momento de consumir el alimento, sino también hay fases previas, no sé, de la cosecha, de cómo se producen los alimentos, etcétera. Entonces es una licenciatura que abarca muchas particularidades. Tenemos diversas ramas que podríamos decir administración de servicios de alimentos, nutrición clínica, nutrición poblacional. Como veíamos, tenemos también transversales como puede ser la investigación, incluso hasta nutrición deportiva. Muy bien, pues siempre es un campo muy amplio. Precisamente nos gustaría, maestro, que nos hablara sobre esto, el campo donde aplica un nutriólogo, donde se aplica la nutrición. Ahorita ya nos daba un poco la introducción la doctora, pero que nos dijera, pues, ¿en dónde aplica ustedes ya su formación, su conocimiento? Sí, claro que sí. Es algo que ha venido, creo yo, con un mayor auge, incluso desde los tiempos de la pandemia por COVID-19, se le empezó a dar un poquito más de importancia a esta labor del nutriólogo. Normalmente lo asociábamos, como bien dice la doctora, a cuestiones más clínicas, control de peso, situaciones que coloquialmente se conoce entre la población que puede hacer un nutriólogo. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que tiene demasiadas aristas. Esta es una de las fortalezas que tiene nuestra licenciatura en el sentido de que es muy rica, en el sentido donde los podemos desarrollar. Tal es el caso como a nivel industrial, hablando de tecnología de alimentos, porque luego también es algo que se caracteriza a lo mejor en una ingeniería, pero no necesariamente. La cuestión nutrimental pues la tiene que ver un nutriólogo en este sentido. De igual manera como comedores industriales, administración y servicio de alimentos, tanto a nivel hospitalario o empresa privada o a nivel industrial per se. Otras cuestiones pues siempre lo dejamos de lado, ¿no? La docencia, pero la docencia eso entra para cualquier licenciatura y pues mi ámbito favorito que es la investigación, ¿no? Asimismo, pues, se ha empezado también a desarrollar mucho el área de nutrición deportiva como nutriólogo profesionalizante en el sentido de que hay equipos deportivos o disciplinas profesionales que obviamente pues, ocupan de un nutriólogo. Es una cuestión ya mucho más específica. También en el desarrollo y gestión de normativa nutrimental, es decir, todo lo que lleva una legislación alimentaria definitivamente tiene que tener ahí pie el nutriólogo y también se puede desarrollar también en lo que son programas de nutrición a cuestión a nivel nacional, estatal, municipal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay problemáticas de sustentabilidad alimentaria, cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas que van directamente relacionadas con la nutrición. Entonces, y obviamente pues lo que conocemos, ¿no? Que es la nutrición clínica, ya sea que el nutriólogo se desarrolle tanto en el ámbito hospitalario o la consulta privada, ¿sí? Entonces tiene demasiadas oportunidades en este sentido el ser nutriólogo. Son unas de las cuestiones que siempre debe de considerar el alumno que está estudiando la licenciatura, de no encasillarse a lo mejor en una área, porque luego a veces por desconocimiento ahí hay varias áreas de oportunidad. Que conozcan también a todos los campos que pueden dirigirse, ¿no? Claro. Y bueno, en este ámbito, doctora, bueno, ¿qué es la investigación o cómo aplica en este caso a ustedes como nutriólogos? Pues siempre en todas las áreas, no nada más en las de salud, estamos buscando la forma de generar evidencia científica. Esta evidencia científica la gestamos o la creamos, ya puede ser a través de nutrición, bueno, en este caso sería investigación aplicada o investigación básica, que aquí pues nos complementamos mucho en la forma en la que la estamos desarrollando dentro del Departamento de Nutrición. Esto aplica en la investigación aplicada, sería más bien el llevar a efecto algo que ya estamos visualizando que se genera algo positivo en la investigación básica. En mi caso sería más bien particularmente en atención a la población, el cómo podemos llegar a generar cambios
pues obviamente positivos siempre se están esperando, y también que nos reditúe en el ámbito de la salud, a la prevención y al tratamiento de enfermedades. En el área básica, más bien vemos previo al llevar un estudio aplicado a un humano, lo vemos más bien en células, en in vitro, en animalitos, pero son los pasos previos para poder llegar a aplicar ese conocimiento que se está generando por primera vez para poder dar atención después hacia un ser humano. Claro, sí, como el antes, ¿no? Sí, el Por antes. decirlo de alguna manera. Y bueno, maestro, ¿cómo, bueno, o más bien, se conoce o no se sepa qué porcentaje de nutriólogos pues, se dedican al área de la investigación? O pues, más bien, como ahorita ya nos mencionaba, el campo tan amplio que tienen, pero a la investigación, más o menos, como ¿cuánto se dedican a esto? Sí, ya bien acertado decían en la cápsula, el porcentaje realmente es un tanto alarmante, en el sentido de que hablamos de que a nivel nacional, por ejemplo, los últimos consensos, esa información es, si no mal recuerdo, del 2018. Hablamos de que menos del 1% de la población que es nutriólogo o que estudió nutrición se va a dedicar a este ámbito, lo cual es algo pues triste en cierto sentido porque es un área que de verdad es totalmente novedosa. Vamos a hablar que la ciencia moderna de la nutrición empezó aproximadamente en los años de 1910 con el descubrimiento de las vitaminas. Entonces a partir de ahí empezó como el auge de la investigación en nutrición, pero ciertamente algo nos ha faltado como para que se inspire esa situación y es algo que yo creo que se da a nivel nacional, no es algo nada más de nosotros local, porque esos datos son nacionales y son a partir del Colegio Mexicano de Nutriólogos, ¿sí? Entonces, por ahí falta alguna cuestión, no sé si es a lo mejor una particularidad de la formación que se le está brindando a los alumnos, si es una cuestión más bien de apoyo de infraestructura, porque sí es muy limitado el personal o el recurso humano que se está dedicando a esta área. Entonces sí es muy por debajo los números que se muestran a nivel nacional. Un poco ahorita de lo que mencionaba el maestro es que, bueno, no muchos estudiantes a lo mejor quieren dedicarse a esto, pero se les inculca desde la parte de la carrera, o sea, si es como una rama que se les diga pueden dedicarse a esta parte de la investigación, o sea, sí se les da desde que están estudiando. Sí, como parte del programa educativo de nutrición se tienen varias materias de investigación, metodología de investigación, seminario de investigación, pero también van a la par el estar buscando esta evidencia científica en todas las materias. Generamos por parte del departamento esta motivación a los alumnos de buscar cómo podrían aportar a su comunidad y eso a través lo pueden hacer de la investigación, del desarrollo de un protocolo, llevarlo a su culminación y hemos tenido muy buena recepción por parte de los alumnos. Participamos a nivel local con mini proyectos. Pero también hemos tenido participaciones nacionales en congresos en donde hemos llevado esta información que están generando de primera mano los alumnos. Entonces sí tratamos de incentivarles el buscar crear, ¿sí? Y él también entender por qué es necesaria generar esta investigación, o sea, de dónde salen las recomendaciones, no salen porque una persona nada más las dice per se, sino que vienen sustentadas con investigación que la avala. Y es enseñarles el cómo se avala y cómo pueden ellos ahora crear las nuevas guías o las nuevas gestiones o las nuevas recomendaciones. Entonces, sí tratamos de estarles inculcando, no nada más con estas dos materias que vienen dentro del programa educativo, sino a través de todas las materias con esta parte de la evidencia científica. Muy bien, pues siempre muy interesante esta parte y bueno, que es otro ámbito al que pueden dedicarse nuestros estudiantes, ¿no? Sí. Pues bueno, antes de seguir ahorita con las preguntas a nuestros invitados y que sigamos aprendiendo y conociendo sobre este tema, tenemos que hacer una pausa, pero lo invitamos a que no se vaya. El papel de la investigación, especialmente en nutrición clínica como área de especialización del nutriólogo, es esencial, ya que de ella se derivan los estudios sobre los efectos de intervenciones dietéticas en uno o más desenlaces relacionados con la salud. La investigación en nutrición establece casualidad entre la dieta o el consumo de nutrientes y diversas enfermedades, principalmente crónico-degenerativas,
y en la determinación de los requerimientos de macro y micronutrimentos y las concentraciones de suplementación para lograr efectos específicos, obteniendo la evidencia utilizada en la práctica clínica diaria para brindar una atención de calidad. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, que bueno, es panorama actual de la investigación en nutrición, que bueno, es el área de oportunidad del nutriólogo. Pero antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué es un nutriólogo y sobre qué puede investigar. ¿Qué hace un nutriólogo? Bueno, un nutriólogo ayuda a las personas a establecer hábitos de vida más saludables, mediante la alimentación y según sus características y su ambiente. Pues creo que un nutriólogo se aboca más en consulta privada para atender a sus pacientes y ayudarlos a tener hábitos alimenticios saludables para que pues también tengan una vida saludable. Pues desarrolla como planes alimenticios para las personas que quieran llevar realmente para que lleven una vida pues más saludable, más movilidad. También pienso que puede como enfocarse en, no sé, poner qué tipo de ejercicios puede hacer, pero ya teniendo como una especialidad en eso. Pues creo que un nutriólogo es el que está encargado como de reprogramar los hábitos alimenticios que tenemos y guiarnos a ciertas metas, depende de cada paciente. Un nutriólogo evalúa las necesidades y las características de salud de las personas para ponerle un plan nutricional, lo cual es de lo que debe alimentarse con sus requerimientos básicos. Y si un nutriólogo quisiera hacer investigación, ¿sobre qué cosas podría hacer investigación? Bueno, podría hacer investigación acerca de, por ejemplo, qué dieta deben de seguir las personas que tienen alguna enfermedad o, por ejemplo, personas que se dedican al deporte, qué alimentos les pueden servir para tener un mejor desempeño o también para, pues en general, por ejemplo, para las personas que viven en un determinado lugar, por ejemplo, en México, qué frutas y verduras tienen más al alcance o cómo hacer una dieta más económica y también más balanceada. Pues creo que ellos van más abocados hacia el ámbito bioquímico y también pueden estudiar un poquito sobre las enfermedades, por ejemplo, en pacientes con cáncer o en pacientes diabéticos o en deportistas, ayudarlos a mejorar su salud con buenos hábitos de alimentación. Pues pienso que en el cómo impactan ciertos alimentos en el organismo, no sé, quizá ahorita se ve mucho como que el azúcar tiene mucho que ver con el desarrollo del cáncer en las personas, entonces pienso que puede hacer investigaciones sobre el impacto que los alimentos tienen al consumirlos pues muy frecuentemente. Pues no sé, a lo mejor como hábitos alimenticios, las frecuencias de la comida, qué tipo de comidas son las que mayormente se consumen y datos por el estilo. Un nutriólogo podría investigar la mejor dieta para personas que tienen ciertas enfermedades, como diabetes, presión alta o incluso personas celíacas. También investiga el efecto de ciertas sustancias, como por ejemplo proteínas, carbohidratos y el efecto que tiene tener una baja o alta concentración de ellas en el organismo. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo observaron el sondeo? ¿Realmente si hay conocimiento de nuestros estudiantes o falta a lo mejor que conozcan sobre este tema? Grato, la verdad es que son gratas las respuestas. Digo, a nivel poblacional, creo que se tiene una mejor idea, lo cual es algo bueno. Ciertamente ahí mencionaron unas de las principales áreas, que es a nivel clínico, el sustento como para empezar a formular ciertas dietas o cuestionarse las dietas, ¿no? Ahorita uno de los ámbitos que se están que se continúan estudiando son ciertos patrones dietéticos que entran luego de moda, hay que decirlo así. Entonces se evalúa como esas efectividades o si traen efectos a largo o mediano plazo, ¿no? De igual manera ahí comentaron algunas cuestiones sobre a nivel poblacional, de que en comunidades qué es lo que deben de comer dependiendo ciertos lugares, ¿no? O algunas culturas. Entonces, en general creo que tienen algo acertado. Por ahí, pues detalles, ¿no? Obviamente no son los especialistas de qué es lo que pueden profundizar,
pero creo que tienen un buen conocimiento general de qué es lo que puede investigar un nutriólogo. Muy bien, sí, pues por lo menos ya tienen ese conocimiento. Sí pasan, sí pasaron. Sí, sí pasaron. Muy bien. Y bueno, doctora, ¿tienen que tener nuestros estudiantes, bueno, los estudiantes de nutrición, algún perfil para poder ser investigadores, o sea, o para poder investigar, o realmente es quien desea hacerlo? Creo que va de la par. Mucho tiene que ver las ganas de generar nuevo conocimiento, de preguntarse por qué están diciendo esto, por qué me están diciendo que recomiende alguna otra situación, pero invariablemente creo que sí tenemos cierto perfil, o sea, sí cubrimos características de que sean, que les guste leer, que les guste preguntarse. Que sean curiosos. Que sean curiosos del por qué se están dando estas situaciones. Y pues lo demás son cosas o habilidades que podemos llegar a generar o a mejorar en los alumnos. Pero creo que todos podemos y somos investigadores en potencia. Entonces, no es nada más que, tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino que si es algo que les gusta, pero están deficientes en alguna característica, se puede buscar el apoyarles. Así es, que lo desarrollen, ¿no? Sí, que lo desarrollen y todos podemos hacerlo. Muy bien. Y bueno, hablando un poco de lo que es la investigación, pues siempre se habla del método científico. Pues diferente, más bien, según la carrera o el ámbito que estamos estudiando, pues se aplica, ¿no? Para cada quien, para cada persona o cada ámbito. En este caso, bueno, ¿qué es el método científico y cómo lo aplicamos en nutrición? Esa es pregunta de examen, Me parece. De investigación, es así como de... tal cual. Sí, la investigación normalmente, o el conocimiento más bien ya dicho, se puede obtener de dos vías, que una es la manera empírica o el empirismo, que es a partir de la experiencia, que ese es el mayor aporte del conocimiento de manera general desde el nacimiento. Y la cuestión ya más sistematizada, por eso viene el método científico, ¿no? Es decir, el conocimiento obtenido a partir de la ciencia per se, a partir de la observación sistematizada. Este va a ir compuesto por ciertos procesos o pasos, que luego le llaman los pasos del método científico. Ahondando un poquito más, me voy a extender un poquito más en esta situación, parte de ese método científico va a empezar con una imponderante, con una pregunta de investigación. Es decir, como bien dice la doctora, ¿por qué pasa esta situación? ¿Qué pasaría si yo hiciera aquello, no? Entonces, uno de los pasos iniciales es el cuestionamiento, la pregunta de investigación, ¿sí? Posteriormente a esto, ya que se plantea qué es lo que yo quiero investigar, se genera una observación. Esta observación es la que me va a permitir qué es lo que yo tengo que hacer para obtener cierto resultado o qué es lo que puedo esperar. A veces no sabemos ni siquiera qué es lo que podemos esperar. De ahí viene la formulación de hipótesis, que son las famosas hipótesis, ¿no? Por ahí hablan que hipótesis de investigación, hipótesis nula. Para hacerlo más sencillo, la hipótesis es lo que yo creo que puede pasar, a lo que le voy a apostar, ¿sí? Y está el otro lado. Dentro de este otro lado es, bueno, no pasó lo que yo pensé, pero salió este otro resultado, desenlace. Con base a esto, pues se hace un análisis de esos resultados que ya obtuvimos. Antes de esto, pues obviamente tuvimos que haber aplicado algún tratamiento, alguna experimentación o simplemente una observación, hay que decirlo así. Ya posterior de esto y el análisis de resultados, nosotros podemos comprobar si pasó lo que creímos que iba a pasar o fue otro resultado totalmente distinto, pero debemos nosotros de analizar por qué pasó esta situación, ¿sí? Y ya de esto hacemos conclusiones. No necesariamente es conclusión de un proyecto, se hace conclusión de esa pregunta inicial. Y sobre eso salen las siguientes ramas de investigación. Es decir, el método científico, parte de la base que tiene este método es generar más investigación, es decir, más conocimiento. Entonces, es una gran diferencia entre el empirismo o la experiencia sobre el método científico. No espero ser claro en este sentido porque lo ves un poco complicado. Sí, claro, y depende pues también a qué lo enfocamos, pues Claro. es como vamos haciéndolo. Y bueno, ¿qué problemáticas relacionadas con la nutrición pues requieren de esta investigación? Todas las que se les puedan llegar a ocurrir que llegue a ser alguna situación de atención, siempre pueden necesitar investigación. Pongámoslo desde la parte más básica que creo que todo el mundo ubicamos, es este efecto de la obesidad que también venía como en la cápsula, ¿no?
comes mal, pero porque comiste mal, ¿qué es ese mal? ¿Quién dice que es mal, no? Pues es que se sustenta a partir de que contamos las calorías, del cómo se están identificando, si tienen mayor cantidad de hidratos de carbono, de grasas y qué efecto está teniendo. Visualmente lo estamos viendo con un aumento de la grasa, pero esa grasa corporal también nos puede traer repercusiones en nuestra salud, ¿no? Una hipertensión, una enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora si ya vi el cómo está pasando, qué pasaría si yo cambio el inicio, es decir, esa alimentación, si yo la hago de una manera en la que esté adaptada a mis necesidades y no sobrepase las mismas. Entonces eso nos va a redituar, o el efecto que estaríamos esperando es que se disminuya esa grasa, y al disminuirse esa grasa se genera una disminución de la presión arterial. Entonces, todas las problemáticas se pueden pensar a través de un proceso de investigación, y a veces pensamos en ideas muy rebuscadas, y eso complica más el proceso de investigación, cuando pueden ser las cosas más simples, más fáciles de llevar a cabo, y de ahí, como dice el doctor, es un proceso que es continuo. Entonces ya pudimos contestar mi primer pregunta, pero me salieron otras 3 más. Entonces, a partir de ahí puedo hacer otras 3 investigaciones y así sucesivamente. Entonces, creo que todos los temas pueden ser viables de una investigación. Seguramente hay algunos temas más estudiados que otros, pero siempre hay forma de apoyar a esta nueva conclusión que se está llevando a cabo. Así es. Sí, y como bien lo mencionan, pues esa curiosidad y el conocer y el querer saber más. Y bueno, en pro de ayuda también, pues de ahí nos vamos, ¿no? Sí. De ahí seguimos un poquito más. Y bueno, ¿existe en el área de la nutrición suficiente información de marcos teóricos y referencias para iniciar una investigación? O sea, que nosotros digamos, bueno, de aquí partimos. O sea, ¿hay suficiente información? Sí, curiosamente, el área de nutrición a nivel mundial es una de las más estudiadas, en el sentido de que no necesariamente tengo que ser nutriólogo para estudiar nutrición. Digo, ojalá que así fuera, ¿no? Que todos los nutriólogos se aventaran a estudiar investigación en nutrición. Pero es un área muy, muy, muy rica a nivel mundial, en el sentido de que estamos hablando que desde 1910, que se descubrieron la primera vitamina que se pudo aislar, se empezó el auge de la investigación en nutrición en la ciencia moderna. Entonces, información sí hay, y siempre hay que investigar. Lo que dice la doctora es muy cierto. Luego nos pasa con los muchachos de que es que no sé qué investigar. Digo, pues es que hay que leer. Eso es algo también muy, muy importante. A veces echamos de lado la lectura, en el sentido de que pues no sé de dónde partir. Yo necesito saber cuáles son los antecedentes o esos marcos teóricos, y sobre eso partir. Y a veces no necesariamente necesitamos toda la infraestructura del mundo, que ideal sería eso, ¿no? Pero nosotros podemos a veces hacer algo sencillo y que puede ser novedoso y que va a apuntalar el conocimiento que ya está previamente ahí. Entonces, contestando de manera sencilla, sí hay, pero ciertamente nos falta esa iniciativa, ¿sí? A veces creo que nos hace falta, y hay estudios de eso, que es bueno a veces aburrirse desde la niñez. ¿Por qué? Porque el aburrimiento también te permite generar otro tipo de procesos a nivel conductual o a nivel cerebral, que van a permitir como, bueno, cómo me desaburro, curioseando, ¿no? Un bebé, por eso es bueno que se dice que curiosee. La curiosidad siempre viene desde que uno es bebé. Entonces siempre hay que incentivar eso. Y desde ahí viene la investigación. Por eso bien comenta que las aptitudes se van fomentando, ¿no? Entonces, sí hay esa información, pero todavía tenemos un mundo por investigar. Esa es la realidad. Sí, y yo creo que no terminaremos, o esperemos no terminar, ¿no? Sí, seguramente siempre va a salir algo nuevo. Sí, siempre hay que continuar. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema, y bueno, en el ámbito de la nutrición, todo lo que podemos aprender, conocer y saber. Pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La investigación en nutrición se lleva a cabo para proporcionar evidencia necesaria para las guías dietéticas y políticas de salud pública, las cuales pueden trasladarse rápidamente a mensajes dirigidos a la población. Las modificaciones dietéticas experimentales pueden incluir diversos componentes de la dieta, comúnmente cambios en todo el patrón dietario y consecuentemente cambios simultáneos en múltiples macro y micronutrimentos, como la dieta Dietary Approaches for Stopping Hypertension, la cual ha mostrado reducción en la presión arterial en sujetos adultos.
Hoy estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, pues ahorita vamos a seguir aprendiendo sobre nutrición y bueno, todos los campos que pueden investigar. Pero antes tenemos que ver una cápsula que es del sitio Biología desde cero sobre el método científico. Nuestro mundo está lleno de fenómenos curiosos y para encontrar respuestas o resolver los problemas podemos utilizar un proceso que se le atribuye al científico y filósofo Alhazen, que es considerado el padre de la óptica y del método científico. Cuando tomaste las clases de ciencias por primera vez en la escuela, probablemente aprendiste los pasos básicos de una investigación científica. Quizás hayas oído hablar de palabras como experimento, hipótesis y observación. Es posible que incluso hayas memorizado un conjunto de pasos prescritos del famoso y conocido método científico, que es un conjunto de procedimientos que los científicos siguen para adquirir conocimiento o resolver dudas sobre el mundo. Sin embargo, los pasos involucrados en el método científico varían ampliamente entre las diferentes disciplinas científicas. Los químicos siguen este método de una manera diferente a los psicólogos, los geólogos y botánicos, que tienen sus propios métodos y orden para utilizar el método científico. ¿Es necesario ser científico para usar el método científico? Y no, cualquier persona puede usarla. Sin embargo, hay que ser rigurosos y conocer muy bien los pasos para evitar llegar a conjeturas erróneas. Y para ello, necesitaremos aprender más sobre el proceso científico, los cuales son 6 los pasos claves que tienden a caracterizar este método: observación, investigación, planteamiento de la hipótesis, experimentación, conclusión, y por último, realizar un informe y divulgarlo, lo que vendrían a ser los famosos papers científicos. El primer paso es la pregunta o el planteamiento del problema, según el libro que leamos, que es una consecuencia directa de la observación del mundo y los fenómenos que nos rodean. Esta es la parte donde el científico o cualquiera de nosotros propone el problema o la duda que quiere resolver. Después de tener nuestra pregunta, pasamos al siguiente paso, la investigación, donde buscamos en la bibliografía científica si nuestra duda planteada en el punto anterior fue resuelta por otro investigador, o qué información adicional podemos sacar para poder plantear una hipótesis. Una vez realizada nuestra investigación, pasaremos a la fase del planteamiento de la hipótesis. Una hipótesis es un enunciado no verificado, que debe estar fundamentada en conocimientos previos y que será demostrada o refutada. En la siguiente etapa, la experimentación, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Es decir, se trata de probar o desechar las hipótesis mediante la experimentación o aplicación de investigaciones válidas y objetivas. Una vez refutada o confirmada, dejará de ser hipótesis y se convertirá en un enunciado verificado. Después, se analizan los resultados y se planificará una conclusión, si esta es correcta o incorrecta, basándose en los datos obtenidos durante la verificación. En el caso de que no se pudo corroborar la hipótesis, se regresa al paso número 3, o sea, que se planteará una nueva hipótesis. Si nuestro enunciado se verificó por medio de la experimentación y su posterior análisis, se llega al último paso, la redacción y posterior publicación en una revista científica o un paper, que será debatido por la comunidad científica. Esos serían los 6 pasos teóricos del método científico. Pero quiero que se lleven algo de este video. No existe un único modelo de método científico. Sí, no es broma. El científico puede usar métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotético-deductivos, procedimientos de medición y muchos más. Por todo esto, cuando uno se refiere al método científico, hace alusión a un conjunto de tácticas empleadas para construir conocimiento de forma válida. Usted es diabólico. Estas tácticas pueden ser mejoradas o reemplazadas por otras en el futuro. Cada ciencia y aún cada investigación concreta puede requerir un modelo propio de método científico. Y por último, en las ciencias empíricas no es posible la verificación, es decir, no existe conocimiento perfecto o probado. Cada teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada. En las ciencias formales, las deducciones o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia.
Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, aprender lo que es el método científico. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y bueno, que nos sigan platicando, pues, en dónde pueden, los nutriólogos, dónde pueden hacer investigaciones y bueno, sobre qué las pueden realizar. Pues bueno, doctora, ¿en qué campos y con qué objetivos podrían los nutriólogos realizar las investigaciones? Creo que aquí en México, en donde más tenemos esta parte de explotada, sí es en nutrición clínica y en nutrición básica. Es decir, como lo ponían en algunas cápsulas, ¿qué pasa si yo cambio algo, algún alimento, algún nutrimento? ¿Qué efecto puede llegar a tener? Digamos que eso se basa primero del efecto que estamos viendo en un modelo más controlado, más artificial, ¿no? En el que nosotros como investigadores podemos controlar todo para poder asegurar un efecto. Y en el momento en el que ya lo ponemos a la práctica, ya sea en un plan de alimentación para ver cuánto tiempo va a tardar una persona en tener este efecto, ya estaríamos hablando de una nutrición clínica, una nutrición aplicada, ¿no? ¿En dónde tenemos? Pues, híjole, aquí tenemos dos variantes muy grandes. En la clínica o ya con los humanos podemos realmente investigar en cualquier ámbito, que también puede llegar a ser en la parte básica. ¿Por qué veo al doctor? Porque le digo que nos complementamos, que justo lo platicábamos el día de ayer, que él no le gusta trabajar con personas porque hay muchas cosas que llegan a complicarse por el simple hecho del ser humano, ¿no? Claro. De la forma en la que somos, ¿sí? Y a mí no me gusta trabajar con células ni con animales por las particularidades de ese tipo de investigación, pero esto lo podemos aplicar en todo, en el deporte, en el desarrollo de nuevos alimentos, por ejemplo, en el desarrollo de algún tipo de polvo que nos dé más proteína que está hecha parte de los gusanos, ¿no? O sea, tenemos áreas de dónde aplicarlas. Claro que sí. ¿De dónde sacarlo? Cualquier cosa podemos llegarla a hacer muy fina y llegarla a aplicar. Entonces creo que tenemos mucho es en dónde queremos llegar a aplicar o desarrollar nuestra investigación, porque de ahí es de donde vamos a estar redituando, generando más esta información. Y pues cada persona tenemos nuestras particularidades, los temas que nos interesan, los que no nos interesan tanto y los que definitivamente no nos llaman la atención. Entonces siempre es buscar ese interés, porque lo vamos a ver hasta en la sopa. O sea, vamos a estar tan metidos en esta investigación que si no es algo que te gusta o es un tema que te llama la atención, vas a acabar odiándolo. Claro. En cambio, si es algo que te gusta, hasta vas a tener más ganas de seguir buscando, de tener más trabajo, de estar más tiempo frente a la computadora leyendo, buscando los nuevos artículos para poderlos llegar a aplicar. Entonces, creo que tenemos muchas áreas. Sí, y como bien lo menciona, algo que nos apasione, ¿no? Que nos guste. Mucho. Pues nos va a ayudar a que esta investigación pues tenga un mejor término o un mejor fin, ¿no? Claro, sí. Entonces, más bien en esta parte. Y bueno, maestro, a nivel nacional o mundial, ¿hacia dónde van orientadas las investigaciones en nutrición? Sí, como hace unos momentos les comentaba, luego es importante de dónde salió esto, ¿no? De dónde empezó la nutrición a ser considerada una ciencia o la investigación. Esto, les digo, se remonta desde 1910 con el aislamiento o el descubrimiento de la primera vitamina. Todo lo que fue del 1910 a 1930 fue esta etapa del descubrimiento de todos estos micronutrientes. En otro sentido, ya posterior de que se descubrieron estas vitaminas, se empezó a hacer la investigación de, bueno, cuáles son las grasas, cuáles son los carbohidratos o hidratos de carbono y las proteínas, ¿no? De hecho, incluso se hacían comparaciones entre estos nutrimentos. Posteriormente se llevó a cabo lo que es la investigación ya de las dietas de estos nutrimentos aplicados hacia enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Pues principalmente crónico-degenerativas. Empezaron a ver qué efectos podían tener estos elementos de los alimentos o estos nutrientes ya aplicados en enfermedades. Ese auge duró hasta la fecha, esa es la realidad. Ya posteriormente, o por lo menos los últimos artículos, porque también hay artículos que nos hablan hacia dónde va la investigación, hay que decir, hay investigación no solo, digamos, directamente aplicada a la ciencia per se, es decir, en números o algo por el estilo, sino también de opinión o censos o cualitativos, que son de características, ¿no? Que también es algo muy importante y no tenemos que dejar de lado. Bueno, estas nuevas investigaciones van al enfoque
de la evaluación de ciertos patrones dietéticos. Ahorita que está muy de moda cierto tipo de dietas, se están evaluando desde modelos celulares. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que en una de las revistas más importantes a nivel mundial en el cual se evaluaron células cardíacas al aplicar cierto tipo de patrones dietéticos o dietarios y empezaron a ver que no son tan buenas algunas dietas, ¿no? Digo, ahorita sin decir nombres, pero veían que incluso causaban muerte más temprana de esas células. Entonces, esto lo llevaron a un modelo animal y como bien dice la doctora, ya una vez comprobado por cuestiones éticas, que obviamente no puedo agarrar a las personas y vamos a ver qué te pasa, porque hay que ser éticos, eso siempre hay que hacer mucho hincapié que la investigación tiene que ser totalmente ética, pues empezaron a ver estas particularidades, ¿no? Entonces, ahorita la proyección que lleva la investigación en nutrición es el corroborar evidencias, en el sentido de cuál dieta es mejor, qué nutrimentos nos pueden ayudar o empeorar, porque también hay que decirlo así, y hacia dónde tenemos que partir. Y algo que viene muy importante es la sustentabilidad alimentaria, la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la situación actual en el mundo no tenemos, y hay que decirlo, no nos sobran los alimentos ni el agua. Entonces también la investigación se está abocando mucho a las necesidades primarias del ser humano. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes se está abocando mucho la investigación en enfermedades renales, porque tristemente pues somos un estado que tiene aguas duras, entonces eso puede empeorar o puede favorecer la aparición de algunas enfermedades que nos va a involucrar mucha derrama económica, mucha merma en la calidad de vida de las personas, y también hacia eso van esas investigaciones. Ahí pues, es un panorama internacional y algo local también. Muy bien, sí, pues va dependiendo ahora sí de dónde nos Así es. encontremos, ¿no? También lo que nos pueda aportar. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema y bueno, ahorita con nuestros especialistas que nos van a seguir hablando sobre la investigación en nutrición, pero antes tenemos que ir a nuestra última pausa comercial. Lo invitamos a que no se vaya. Las modificaciones dietéticas pueden enfocarse a la adición o subtracción de un solo nutrimento de la dieta. Un buen ejemplo es el ensayo clínico, donde se demostró que la suplementación con ácido fólico previo al embarazo reduce la incidencia de defectos del tubo neural en los niños, lo que dio pie a la fortificación con ácido fólico alrededor del mundo. Los nutriólogos pueden formar parte de equipos de investigación en nutrición y en otras áreas de la salud para seguir contribuyendo en la generación de nuevos conocimientos, para generar resultados incluidos en las guías basadas en evidencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, antes de culminar el programa y de hacer las últimas preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, una mirada cualitativa de la investigación. De manera tradicional, los estudios en las ciencias de la nutrición humana y la dietética se han abordado desde el paradigma de la investigación cuantitativa. Sin embargo, algunas situaciones individuales o comunitarias requieren de un análisis que vaya más allá de su valoración numérica. Las investigaciones cualitativas incorporan las percepciones, el sentir, los significados o la interpretación que realizan personas o comunidades frente a sus patrones alimentarios. Basa sus resultados y conclusiones en datos narrados de historias y comportamientos humanos individuales y colectivos, explorando y dando respuesta a fenómenos en los que no se ha profundizado. Construye el conocimiento entre investigadores y participantes, manteniendo la rigurosidad metodológica de la investigación científica. Los estudios cualitativos en nutrición y dietética se presentan como una oportunidad para dar respuesta a la necesidad de expandir el conocimiento, complementando a otros diseños de investigación. Esta conjunción de aportes permitirá mejorar los procesos de toma de decisiones y acciones de la alimentación y estilos de vida saludables, lo que favorece el bienestar individual y comunitario en distintas trayectorias vitales. Los estudios cualitativos también pueden ser complementados con los diseños cuantitativos.
Los diseños de investigación mixtos dan espacio para la identificación del cuánto, propio de los estudios cuantitativos, con el porqué de la investigación cualitativa, lo que enriquece en sí la entrega de conocimientos en el área estudiada. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Y bueno, ya estamos, como le mencionaba hace un momento, en la recta final de nuestro programa, pero todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas del día de hoy. Y bueno, doctora, pues, ¿qué han aportado los nutriólogos a la ciencia y al conocimiento en general a través de la historia? Pues yo creo que si bien pudiera llegar a no verse como tal el aporte del nutriólogo, ahí está. Vamos a poner el ejemplo más práctico que tenemos ahorita, que en todas nuestras bebidas, en todos nuestros alimentos hay etiquetas. Esas etiquetas, ¿de dónde salieron? Y el de dónde salieron fue a través de investigación de nutriólogos que están identificando los alimentos que tienen un mayor aporte de cierto macronutrimento que puede llegar a generar a consumo exagerado algún tipo de enfermedad. Entonces, digamos como tal, es difícil ver que tal nutriólogo generó esta propuesta, claro, pero la investigación se da a la par. Si bien veíamos ahorita de que para políticas alimentarias, pues el ejemplo más fácil es ¿no? De que cómo ha ido mejorando o evolucionando. No sé si se han dado cuenta, en la última parte de este etiquetado nutricional es el cambio de dejar de tener dibujos animados. ¿No? Y eso ha provocado que también pues todas las marcas generen modificación en sus imágenes. Así y entonces, es. ¿de dónde salió esto? Pues de este estudio cualitativo y cuantitativo de que pues la realidad es que un niño siempre va a buscar el dibujo, ¿no? Invariablemente de lo que le estén vendiendo. O los colores llamativos. Pero ¿de dónde sale? De una investigación a partir de los profesionistas de nutrición, en el cual estamos identificando que esos productos se están consumiendo en mayor medida. Otra de las particularidades que también veíamos ahora en COVID es que las personas que tenían una deficiencia de vitamina D eran las que más particularmente se estaban enfermando de este virus, ¿no? Y si se suplementaba, y se puede suplementar de múltiples maneras, no nada más con una pastilla, se puede suplementar con alimentos, pues generaba una modificación en el pronóstico de esta persona. Entonces, lo vemos que está ahí a la par, si bien es raro ver lo que es particular, que digan, el nutriólogo generó, pero estamos ahí produciendo esa evidencia. Sí, claro, todo lo que conocemos pues tuvo que tener una investigación previa. Sí. Y es lo que tenemos que preguntarnos. Y bueno, maestro, ¿cuáles son los retos del nutriólogo, en esta parte de la investigación? Híjole, creo que uno de los mayores retos para empezar es empezar a creérsela, porque creo que de ahí parte todo. Creo que algo que hemos visto que le falta a nuestro alumno es esa hambre, como bien dice la doctora, el de, yo puedo ser investigador. Porque normalmente asociamos investigadores o a químicos, o a médicos, biólogos, o fisiólogos, etcétera, ¿no? Pero creo que ese es el primer problema. Hay que tener esa curiosidad, hay que quedarse no nada más con mi grado de licenciatura, hay que decirlo, hay que prepararse, hay que prepararse con una maestría o incluso con un doctorado, ¿no? Aquí ya va a depender de la ambición y de la proyección de cada alumno en ese sentido. Hablando estrictamente de la cuestión de la infraestructura, pues eso creo que es una determinante que no solo es para nosotros un problema o que puede llegar a ser un obstáculo, eso es para todas las ciencias. Digo, la investigación la tenemos que hacer con lo que tenemos. Obviamente, conforme vamos avanzando, como va madurando uno como investigador, pues se van facilitando las herramientas, se van haciendo colaboraciones, es algo importantísimo. A veces nosotros queremos comernos el mundo solitos y la verdad es que siempre se ocupa de colaboración de las otras ciencias, ¿no? Hablando en el caso particular, yo trabajo mucho con ciencia básica, con el departamento con el Centro de Ciencias Básicas y con el departamentos ahí internos del Centro de Ciencias de la Salud. ¿Por qué? Porque esta cuestión yo no puedo a lo mejor evaluar todo, ¿no? Es decir, es imposible. Como bien dice la doctora, salen más y más preguntas. Entonces, la colaboración interna y externa es algo importantísimo si uno quiere avanzar como investigador, ¿no? Y esto, vuelvo a reiterarlo, no es algo específico para el nutriólogo particular, es para toda la gente que tiene como esa ambición de yo quiero ser investigador. ¿Sí? Entonces, yo creo que esas son las principales cuestiones que se tienen que trabajar y que todo mundo se le van a presentar. Esa es la realidad. Así es. Y bueno, en este momento, si hay algunos
proyectos de investigación que se estén llevando a cabo en el departamento, ya sea que se hayan terminado o en proceso? Tenemos varios, diríamos muchos, ¿verdad? De mi parte ahorita estamos terminando uno de enfermedad renal en adolescentes. Entonces, como parte de las conclusiones de este proyecto, estamos identificando que tenemos que modificar ese primer paso de ver quién sí y quién no puede llegar a generar una enfermedad renal en una edad en la que todos consideraremos que estamos sanos. Claro. Y estamos viendo que realmente no estamos todos sanos. ¿Sí? Esa es uno. A la par. La otra que llevo es investigación en el adulto mayor. Ese es pues de donde más me gusta investigar. Creo que el adulto mayor falta mucha información, no nada más de la etapa de la vida, sino en México, porque no sabemos cómo están nuestros adultos mayores, no nada más en salud, sino también en el proceso de nutrición. Y pues ahora sí que lo que se nos venga a ocurrir con los alumnos, también ayudamos a desarrollar esos proyectos. También el doctor pues tiene otros. Sí, así es. Nosotros, como bien decía la doctora, trabajamos sobre todo en modelos básicos. Por ahí tenemos un estudio de un modelo de fluorosis por la cuestión de que Aguascalientes es una alerta roja en el sentido de que hay mucho flúor. Entonces el flúor se ha visto que tiene problemas a nivel renal, a nivel neurodegenerativo, es decir, a nivel cerebral también se ha visto problemas de conducta, de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces por ahí estamos trabajando un modelo en el cual estamos evaluando la eficacia como un tratamiento aparte, lo que son algunos ácidos grasos de cadena larga, que es el ácido eicosapentanoico y docosahexanoico, parecen ahí trabalenguas, coloquialmente los conocemos como omega 3, ¿sí? Entonces es un estudio que está llevando una tesista que tenemos de maestría y por ahí tenemos otro estudio en el cual ya vamos a evaluar ya cambios muy significativos en cierto tipo de células, ¿sí? En el cual se puedan mejorar, se puedan evitar estos problemas. Por ahí hicimos también evaluaciones de cómo podemos mejorar la obesidad con algún tipo de dieta y cómo puede inferir en el circuito cerebral en este sentido. Muy bien, pues siempre sí hay varios proyectos que todavía hay por investigar. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestro auditorio, por habernos acompañado el día de hoy en este tema tan interesante. Nuestros invitados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, hablarnos sobre todo este tema que se está realizando. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.